Un coche avanza por la carretera a unos 300 kilómetros al oeste de París. Dentro viaja una pareja. Ella conduce mientras él duerme en la parte de atrás. Llevan años viviendo una vida completamente nómada desde que se conocieron y se casaron sin encontrar el lugar en el que echar raíces. Han pasado por Egipto, Marruecos, Arabia Saudí y España, de casa en casa, incluso pasando temporadas en campings. Pero Francia es definitivamente el lugar en el que quieren vivir. Huyen de los ruidos, de la gran ciudad, de la policía que los para en cada control de aeropuerto, pero también de la idea que todo el mundo tiene de ellos. Porque para mucha gente, esta pareja es la encarnación del mal. Esto es Hechos Reales, el lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 8. El vecino. Año 2017. Estamos en Domfront-en-Poiret, una villa medieval de la Normandía rural, de las pocas que escaparon a los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Domfront mantiene sus calles empedradas y su castillo del siglo XI, una ruina en lo alto del pueblo. Los vecinos dicen que en este pueblo situado en una colina rodeada de perales y prados verdes hay más vacas que habitantes. Unas 4.000 personas que se dedican a la producción de sidra, queso y trigo sarraceno. Lo curioso de Domfront es que, siendo una zona vacía del interior de Francia, es muy internacional. Hay casi tantos británicos como franceses. Históricamente, los ciudadanos de uno y otro país han convivido en esta zona desde los tiempos de Guillermo el Conquistador, el primer rey de Inglaterra. Hoy en día es el lugar perfecto para un jubilado que quiera retirarse a la vida tranquila en contacto con la naturaleza. O para alguien que quiere pasar desapercibido. Nuestros protagonistas son Omar y Zaina. Él es alto, moreno, robusto, con barba, tiene la piel morena y los ojos marrones. Ella es pequeña, de piel clara, pelo largo negro con reflejos de color violeta y ojos azules. Son pareja desde hace 10 años y lo que buscan en este momento de su vida es un lugar estable donde vivir. Ella lleva tiempo pensando en montar una tetería, quizá un pequeño restaurante local, y él quiere pasar tiempo en un lugar donde pueda pasear en bicicleta y montar a caballo, su gran pasión. La idea es comprar una casa que puedan renovar en esta zona no demasiado cara de Francia, una casa que les está costando mucho encontrar. A finales de 2017 visitan una inmobiliaria en el centro del pueblo. La pareja apenas habla francés, se comunica en inglés, pero se hacen entender y el agente inmobiliario les enseña varias propiedades. Una de ellas les llama inmediatamente la atención. Es una antigua curtiduría de 2 plantas en medio de un prado, por donde justo al lado pasa un río. Es un espacio apartado, rodeado de árboles. Desde la casa se puede ver el sendero que conduce al turístico Mont Saint-Michel, en medio de un valle. Es un lugar encantador para vivir, donde además hay un espacio para criar a los animales que quieren tener. El agente está satisfecho. La venta parece fácil y la pareja se despide con la promesa de una visita inminente a la casa. No pasan ni 5 minutos desde que se han marchado de la inmobiliaria, cuando un gendarme quiere información sobre la pareja. ¿Por qué buscan casa? ¿Por qué allí? ¿Tienen intención de quedarse? La policía les hace 1000 preguntas, pero también comparte con el vendedor un detalle de sus clientes: su apellido.
El agente de la inmobiliaria tiene miedo. ¿Qué pensarán en el pueblo si se enteran? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Afectará al negocio? Aún así, está de acuerdo en venderles la casa y guarda silencio. A fin de cuentas, ¿quién conoce el apellido de sus vecinos? Tras meses de papeleos, la pareja se instala en su casa recién adquirida a las afueras de Domfront. Poco a poco empiezan a relacionarse. Se apuntan a clases en francés. Para los autóctonos, Omar y Zaina son dos personas afables, con una vida discreta. Solo acuden de vez en cuando a un rastro de antigüedades que hay en las afueras del pueblo y ocasionalmente al bar más concurrido de la zona, Le Central. También son asiduos del centro ecuestre que regenta Bárbara Bisceglia. Vinieron porque a Omar le apasionan los caballos. Vinieron a preguntar si podían tomar clases, más bien dar paseos. Le llevé varias veces. Incluso Zaina vino a pasear conmigo. Con el tiempo, Omar tomó más clases, lecciones privadas y colectivas. Lo que le gustaba era salir y disfrutar de la naturaleza a caballo. Bárbara es finlandesa y aunque se ha criado en París, habla inglés perfectamente, así que se entiende bien con la pareja. Además, ella también es forastera. Vino a esta zona en busca de un ambiente rural en el que montar su centro. Desde el inicio conecta rápido con Omar y Zaina. No sabe mucho de su vida, pero tampoco pregunta, porque como todo el mundo en la zona, Bárbara ha aprendido a ser amable y no entrometerse en la vida de los demás. Un día, Omar me sorprendió cuando iba a buscar la yegua que montaba regularmente. Rotaba regularmente entre 2 o 3 caballos. Así que un día le dije que cogiera una yegua y que luego me uniría a él. Cuando lo alcancé en el prado, había agarrado la crin y estaba cabalgando sobre ella. Volvió con la yegua sujeto solo de la crin. Luego me explicó que así es como lo hacía donde vivía antes. ¿Dónde vivía antes? ¿Dónde era eso? ¿Quién le había enseñado a cabalgar de esa manera? Bárbara solo sabe en ese momento que la pareja tiene una significativa diferencia de edad. Él 35 y ella 60, aunque aparenta mucho menos. Lo único que ellos le han contado es que han llegado a Domfront en una furgoneta con la que antes han recorrido España, Italia y finalmente llegado a Francia. Y luego está lo evidente, que él es de procedencia árabe, amante de los caballos, callado, buen jinete. También es evidente que hay algo que esconde. Cuando conoces al principio a Zaina, la conversación fluye de inmediato, es muy abierta. Y Omar es más bien... Aquí decimos que es taciturno. Es decir, es alguien que no va a hablar, que está en sus pensamientos, que está en su mundo. Bárbara pasa tiempo con la pareja. Charlan en los largos paseos a caballo, en las pausas, cuando terminan y tienen que limpiar a los animales. Rápidamente los lazos entre ellos se estrechan, pero su pasado sigue siendo un enigma. Hasta que un día Zaina me dijo: tengo algo que contarte. Ella me dijo: mira, te voy a decir algo. Nos llamamos Bin Laden. On s'appelle Ben Laden. Et j'ai dit Ben Laden, comme Oussama Ben Laden. Y yo dije: Bin Laden. Bin Laden como Osama Bin Laden. Ella respondió: sí. Y yo dije: ah, sois de la familia. Y me dijo: Omar es el hijo de Osama. Je dis: ah, bah, vous êtes de la famille et tout ça. Elle me dit: bah, Omar, c'est le fils d'Oussama. قد أصابه الله سبحانه وتعالى في مقتل. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Omar le cuenta a Bárbara que él es el cuarto hijo de la primera mujer de Osama bin Laden, The leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. el hombre que puso en vilo al mundo con su ataque a las Torres Gemelas, el terrorista más buscado durante décadas, asesinado en mayo de 2011 en una operación estadounidense en Pakistán. That a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. C'est vrai que sur le coup, ça m'a surpris. Es verdad que me sorprendió en ese momento, pero no cambió mi opinión sobre nadie. Me quedé y seguí con los mismos pensamientos sobre la relación que ya habíamos establecido. Sur le relationnel qu'on avait déjà instauré. Es de su padre de donde le viene el amor por los caballos. Cuando era pequeño, Omar vivía en Arabia Saudí y su padre tenía una granja con caballos, cabras y gacelas. Eran ricos gracias a que el abuelo de Omar era un importante magnate de la construcción que había hecho fortuna por sus relaciones con la familia real saudí. De los veintitantos hijos de Bin Laden, Omar fue elegido por su padre como sucesor a la cabeza de la organización terrorista Al-Qaeda cuando la familia se trasladó a Afganistán. Lo sacaron del colegio con 12 años para participar en los duros entrenamientos de los hombres de Al-Qaeda y en parte de sus operaciones. Hasta que en el año 2000, con 18 años, Omar dijo que no más, que la guerra no era para él, y se fue a vivir a Siria con su madre. Allí vivía el 11 de septiembre de 2001, cuando 2 aviones de pasajeros chocaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, matando a casi 3.000 personas. Nunca más había vuelto a ver a su padre. Et donc, il m'a expliqué sa vision, pourquoi c'en est arrivé là. Él me explicó su visión, por qué se había llegado hasta esa situación. Pero, por otro lado, no estaba de acuerdo en absoluto con lo que le pasó a la gente inocente. Que seas el hijo de alguien no significa que seas el retrato de alguien. Para mí lo que cuenta es la persona que tengo delante, no es lo que está a su alrededor. Oui, moi, c'est la personne que j'ai devant moi qui compte, c'est pas ce qui gravite autour. Bárbara llega a la conclusión de que el pasado de Omar, la historia de su padre Osama, es algo que no influye en su presente, y decide guardarse lo que acaba de conocer. La vida sigue en Domfront sin sobresaltos hasta que en enero de 2020 un periodista llega a la zona. Se llama Nicolas Guégan y ha sido contratado por West France, el periódico más importante de la región. Guégan no está especialmente emocionado con su nuevo puesto de trabajo. Cree que en esa zona de Normandía no hay grandes noticias. A West France, c'est un peu perçu comme En West France, este se considera el peor lugar para estar porque estás en medio de la nada y no pasa gran cosa. Pero un día, una fuente les da un chivatazo a él y a su compañera de redacción. El hijo de Bin Laden vive en Domfront. Los 2 redactores no pueden creerlo. ¿El hijo del hombre más odiado vive en un apacible pueblo de Normandía? Plein de questions. La primera question c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que Por supuesto, cuando te enteras de esto te haces muchas preguntas. La primera pregunta ¿es verdad? ¿Cómo es posible? ¿Omar Bin Laden? ¿Cómo puede Omar Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, vivir en Domfront sin que nadie lo sepa? Porque Domfront está en el culo del mundo. ¿Está realmente aquí? ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Qué hace en Domfront? ¿Cómo es posible? ¿Y la gente lo sabe? à Domfront. Comment c'est possible? Et est-ce que les gens le savent? Los 2 periodistas empiezan a preguntar por el pueblo discretamente. No quieren hacer mucho ruido porque la competencia, el periódico Le Telegram, podría enterarse. Hablan con un agricultor, le preguntan a algún colega, incluso consultan a la fiscal de la zona si hay alguna investigación abierta. Nada. Finalmente tienen una charla con el jefe de policía. ¿Sabe él si hay un Bin Laden que vive por allí? De Ben Laden. On nous avait dit oui, enfin vous savez, c'est pas grand-chose. Moi, on me l'a dit entre 2 portes quand je suis pris mon poste.
Nos dijo, bueno, sí, ya sabéis, tampoco es importante. De vez en cuando nos cruzamos con él. No es un problema. Es solo otra persona más del pueblo. Pero sí que estaba un poco preocupado con la idea de que la noticia pudiera salir en el periódico porque temía que pudiera provocar, no manifestaciones, pero la policía piensa que es mejor no decir nada. Cuando no dices nada, al menos no llamas la atención y estás tranquilo y sigues tu camino. Lorsqu'on dit rien, au moins on n'attire pas l'attention et au moins on est tranquille et on poursuit son chemin. Donc ça l'embêtait un peu. Los periodistas se hacen además otras preguntas. ¿Por qué nadie parece saber mucho en Dunfront? ¿Y por qué los que sí saben no le dan la mayor importancia? Quizás, se dicen, es porque en Dunfront la discreción es la norma. Quizás es porque en un tiempo se dedicaron a hacer aguardiente cuando estaba prohibido. Quizás por la ocupación nazi. El caso es que sus habitantes parecen estar acostumbrados al silencio. Nadie se mete donde no le llaman y eso ha sido un atractivo para todo aquel que ha necesitado pasar desapercibido. Si on fait un cercle de 40 kilomètres au nord de Flers, si trazamos un círculo de 40 kilómetros al norte de Flers, durante mucho tiempo hubo un líder de la banda Bader, un grupo terrorista de extrema izquierda alemán, que vivió allí durante años, en total tranquilidad, antes de ser arrestado y luego liberado porque era demasiado viejo. También hubo miembros de ETA que fueron arrestados en un pueblo cercano. Junto a Flers vivía uno de los mayores criminales ingleses que había robado oro durante un atraco y había comprado un castillo allí. Con todo esto en la cabeza, los periodistas tienen algunas dudas éticas. ¿Es realmente una noticia que el hijo de Bin Laden viva en Dunfront? ¿A quién beneficia contar la historia? ¿A quién perjudica? No tienen tan claro que sea algo que deban publicar. Un journal extrêmement rigoureux. West Fans es un periódico extremadamente riguroso, sobre todo en lo que se refiere a las noticias y a la protección de la vida privada de las personas. Que seas el hijo de Bin Laden no significa que no tengas derecho a vivir tranquilamente en Normandía. No teníamos que escribir obligatoriamente sobre ello. ¿Cuál es el interés para el lector si no es suscitar una polémica que rápidamente será recogida por la extrema derecha, por ejemplo? Porque, ¿qué hace el hijo de un terrorista en Francia? Es, cuanto menos, plantea preguntas. Incluso a nosotros nos plantea preguntas. Finalmente, el diario decide que no es una historia de interés público y que atenta contra la privacidad. No la publica, hasta que llega otro y lo cuenta. El 1 de marzo de 2021, la revista Vice en Australia publica Omar Bin Laden, pintor en Normandía. A Nicolas Guégan la noticia le coge comiendo un pollo en casa de su colega periodista. Nos levantamos de la mesa y dijimos, mierda, ya está, ya salió. Habrá que hacerlo entonces. Tocaba reaccionar. Va falloir s'y coller. El reportero coge el coche y se dirige a Dunfront. Al cabo de un rato se planta en casa de los Bin Laden. Voy a la puerta, toco el timbre. No hay nadie. Al apretar el timbre, Nicolás se da cuenta de que hay una cámara apuntando a la puerta y que ha empezado a grabarle. Y entonces, en ese momento, dejo mi tarjeta, garabateo 2 o 3 palabras en mi tarjeta de visita, la pongo en su buzón y luego me voy porque no hay mucho más que hacer. El redactor vuelve a su puesto de trabajo y durante horas busca documentación para su artículo. En el tabloide The Sun encuentra una entrevista hecha poco después de la boda de Omar y Zaina. Ahí descubre que ella es, en realidad, británica. Se llama Jane Felix Brown y con Omar es su 6º matrimonio. Para él es su 2º. Ella tiene en ese momento 3 hijos y 5 nietos. Él también tiene un hijo con su exmujer. Guégan lee que se habían conocido en 2006 en Egipto montando a caballo. Omar vivía en ese momento en Arabia Saudí, donde dirigía una empresa contratista relacionada con el grupo Bin Laden, y ella vivía en Cheshire, en Reino Unido. Estaban de vacaciones cuando se conocieron y a los 15 días estaban casados. Desde entonces, la vida en común de los dos está ahí para quien quiera leerla. Zaina lo publica casi todo en Facebook. Que Omar es bipolar y que ella tiene esclerosis múltiple. Que son amantes de las joyas caras, los coches de lujo y la vida americana.
Geoghegan encuentra también un cable de la agencia Associated Press donde Omar anuncia que quiere ser embajador de la paz para defender el Islam en el mundo y organizar una carrera de caballos, una especie de París-Dakar equino para promover la tolerancia y la armonía entre los seres humanos. Y Omar Ben Laden, lui c'est le fils du mauvais enfant qui a désavoué le père. Omar Bin Laden es el único hijo que renegó del padre, alguien que sufre mucho por no haber sido lo que podría haber sido. Es decir, la fortuna de los Bin Laden proviene del abuelo de Omar, que era un gran agente. El abuelo de Omar hizo su fortuna en la industria de la construcción, así que cuando murió, sus dos hijos se repartieron la herencia. Uno de ellos, Osama Bin Laden, puso su dinero a trabajar en la lucha armada. Luego, por otro lado, está el otro hijo, que continúa el legado familiar y sigue con el negocio de la construcción. De hecho, es principalmente este lado de la familia el que se ha establecido en Europa, así que Omar nació en el lado equivocado. En un momento dado intentó hacer negocios con el sector de la construcción con ellos, con la familia de su tío, pero no funcionó demasiado bien. Qui est installé en Europe. Et donc lui, il est né du mauvais côté. El 4 de marzo de 2021, el West France publica el artículo de Nicolás. En la región rural de Orne, el hijo de Bin Laden vive como un ciudadano más. El diario no dice en qué pueblo, pero esa mañana en Dumfront todo el mundo tiene los ojos puestos en el periódico. Muchos acaban de descubrir que Omar, ese tímido vecino que monta a caballo, es hijo de Osama Bin Laden. ¿Cómo impacta esta revelación en el pueblo? A Patrick Brion, granjero, la noticia le pilla ocupado trabajando en su nueva cosecha de trigo sarraceno, pero no tarda en llegar la información sobre su vecino. En pocos minutos se corre la voz por todo el pueblo. Si no hubiera sido por los artículos de prensa, muy poca gente habría sabido que estaba aquí. Los problemas de la gente aquí están relacionados con la inflación. Estamos en una zona de campo donde los ingresos medios de la gente son bajos. Así que sí, aquí la cuestión es más cómo vivo que cómo viven los otros. Sin embargo, algunas quejas sí llegan a la mesa del alcalde, Bernard Saul, del Partido Conservador de los Republicanos. El mismo de los presidentes Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy. Efectivamente, cuando esto se difunde en los medios locales y también nacionales, personas bien intencionadas, pero de cierta tendencia política, dijeron: ¿pero cómo es posible? ¿Cómo podemos permitir que personas como ellos vivan en suelo francés? Y en particular aquí. En ese momento, efectivamente, la gente me interpeló. ¿Sabías esto? Sí, lo sabía. ¿Pero y qué? ¿Qué tiene de malo? Decidme. El alcalde lo sabe porque el propio Omar, a los meses de llegar a Dumfront, se había presentado en la alcaldía y le había entregado el libro que había escrito junto a su madre, publicado en 2009, Crecer siendo Bin Laden. En él cuenta su infancia, sus traumas. Por ejemplo, que cuando era adolescente, su mejor amigo fue secuestrado y brutalmente violado en grupo. A pesar de ser la víctima, fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con hombres, sus captores. La mera sospecha de homosexualidad era intolerable, así que los líderes de Al-Qaeda, los compañeros de su padre, decidieron ejecutarle. El alcalde, que ha leído el libro, ya tiene una idea de quién dice ser Omar, y eso le sirve para tranquilizar a aquellos que le preguntan. No es un criminal, no es un terrorista, aunque su padre hiciera lo que hizo. Es hijo de, eso es todo. Tienes a los hijos de los burgueses, a los hijos del proletariado, a los hijos de gente como mismo de tus padres, y todos somos iguales. Yo soy humanista, bastante sensible, y he trabajado como cuidador, así que tengo la empatía necesaria para llegar a los demás e intento aportar algo allí donde se necesita. Pero para algunos vecinos, esas explicaciones no bastan. Piensan que esa es la versión de Omar y empiezan a hacerle llegar al alcalde algún recorte de prensa con lo peor de la historia de los Bin Laden.
Otros le advierten cuando se lo cruzan. Aprende a ser precavido, no seas tan naif. De tal palo, tal astilla. Intenté desmontar sus argumentos. Era realmente muy poca gente. Pero podrían haber sido agresivos muy rápidamente y podrían haber utilizado una comunicación mucho más amplia. Pero parece que conseguí que se fueran a casa. El alcalde conoce bien a sus vecinos. Sabe que los normandos son tranquilos, silenciosos y que prefieren expresar sus opiniones en las urnas. Aquí todos lo llevamos en nuestros genes, la discreción. Los campesinos que están muy contentos de vivir en este rincón del mundo, donde no hay ruido, donde intentan proteger su entorno, aunque no sean ecologistas ni estén especialmente comprometidos políticamente. Somos felices juntos, vivimos juntos, somos felices, no hay ruido, no hay crimen. Estos son los orígenes de la Francia rural. El alcalde atribuye también el carácter silencioso a un hecho histórico, la ocupación de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y la resistencia francesa. Los vecinos no sabían quién era colaboracionista ni quién luchaba contra las tropas de ocupación. Creo que nuestra educación se ha visto afectada por esto, por la desconfianza a los colaboracionistas. Desconfiaban de los vecinos, de la familia, incluso de tu pareja. Igual que los miembros de la resistencia. Aquí tuvimos una vecina que murió hace no mucho, miembro de la resistencia, y su pareja no sabía eso de ella. Dans les couples, où le conjoint ignorait la partie active du mari ou de la femme. C'est quand même curieux. Así que, efectivamente, aunque el alcalde reciba ciertas quejas tras conocer que un Bin Laden vive en Dunfront, Omar y Zaina viven todo con cierta tranquilidad. En parte están acostumbrados a que su apellido provoque cierto shock inicial. Eso es lo que cuenta Zaina sentada en el salón de su tetería con un café turco por delante. La mayoría de las personas, cuando se enteran, al principio no nos hablan durante una semana. Y sé que esto va a pasar. Es por el tiempo que les lleva a procesar lo que está sucediendo. Porque es un shock, ¿sabes? No es como decir, oh, mi padre es Mick Jagger o mi madre es Celine Dion o algo así. No. Es algo que tienen que tomarse tiempo para procesar. Y entiendo que sea un shock. ¿Notaron algo? ¿Algún cambio en sus vecinos? ¿Algún silencio incómodo? No. Nada cambió. Nadie dijo nada. Nadie se molestó. Mucha gente dice que algunos europeos son bastante prejuiciosos. Pero ya sabes, yo nunca me he encontrado con ninguno. Además de revelar el secreto a su entrenadora Bárbara, la pareja había hecho lo mismo con algunos amigos más. Todos habían encajado en la historia y habían preferido ser discretos. Hay un punto en el que cuando haces amigos, tienes que decírselo. No es justo no hacerlo. Si te has conocido en un bar, has salido y ya sabes, ¿queréis venir a cenar? Y hemos ido al cine y cosas así. Hay un punto en el que hay que contarlo. Que si alguna vez te interrogan o si alguna vez pasa algo, ya sabes, no es justo. Todo Dunfront se ha enterado de quiénes son realmente Omar y Zaina, pero la noticia no parece que genere conflicto alguno. Ellos ya están integrados. Tienen amigos como Ariel y su marido Pascal, que regentan una tienda de antigüedades a las afueras. En agosto de 2021, 5 meses después de la publicación de la noticia, son ellos los que organizan una exposición de los cuadros que Omar ha empezado a pintar durante la pandemia. Son cuadros de las montañas de Afganistán y algunos paisajes marítimos. Zaina no duda en convocar a toda la prensa. Nicolas Guégan, el periodista, recibe una invitación personal para ver la exposición, entrevistar a Omar e incluso fotografiarle. J'arrive un peu en avance, je vais voir ces tableaux. Moi j'ai fait d'histoire de l'art, je suis sensible. Llegué un poco antes para ver los cuadros y, bueno, yo estudié historia del arte, soy sensible al arte. No tengo ningún problema con el arte contemporáneo ni con nada, pero los cuadros de Omar Bin Laden no estoy seguro de que sean muy interesantes.
Para la entrevista yo me había apuntado algunas preguntas para el final, en plan broma. Le dije que si pensaba que algún día sería más famoso que Van Gogh y me dijo, sí, seré más famoso que Van Gogh. Je serai un grand peintre un jour. Et je lui dis plus célèbre que Van Gogh. Il me dit oui, plus célèbre que Van Gogh. Pese a la estupefacción de Nicolás, Omar empieza a tener cierto éxito con sus cuadros. Su apellido vende. A finales de ese año incluso, la pareja compra otras 2 casas en el centro de Domfront. En una de ellas Zaina monta por fin su tetería y en la otra un centro donde organiza talleres para mujeres. En el verano de 2023, todos parecen haber olvidado las connotaciones del apellido Bin Laden. Hasta que en la mañana del 6 de julio, a las 7 de la mañana, una docena de hombres encapuchados de la unidad de élite de la Policía Nacional Francesa, especialmente entrenada para responder a situaciones de alto riesgo como terrorismo y secuestros, llaman a la puerta de la casa de Omar y Zaina. Pero allí no hay nadie. Minutos después, irrumpen en la tetería de Zaina en la principal calle del pueblo. Detienen a Omar por apología del terrorismo. Fueron a casa, pero no estábamos allí. Estábamos durmiendo aquí. Así que vinieron aquí, llamaron a la puerta, abrimos y nos llevaron a casa. Desde allí la policía lleva a Omar a la comisaría. Mientras le interrogan, Zaina espera. La pareja lleva media vida huyendo desde que se conocieron. Primero tuvieron que irse de Egipto, donde no les renovaron el permiso de residencia. Huyeron también de Arabia Saudí por miedo a que algo pudiera pasarles. No quisieron vivir en Gran Bretaña, pese a ser el hogar de ella, a causa del Brexit. Trataron de pedir asilo en España, pero el gobierno se lo denegó. Y cuando por fin consiguen que Francia les dé la residencia, se exponen a ser expulsados del país. ¿Pero de qué le acusan? El hecho de que ni siquiera supieran dónde estábamos fue ridículo. Porque si tienes gente que viene a arrestarte, al menos deberían saber dónde estás. Ajeno a todo esto, el alcalde sale pronto esa mañana de casa porque tiene que ir a la ciudad de Lençon a una reunión con políticos de la región. Se pasa todo el día allí y al acabar el acto, todos salen para hacerse una foto de familia. De repente la prensa le acorrala con preguntas. Entonces, ¿qué ha pasado esta mañana a las 6? ¿No quiere respondernos? Y yo les digo que en realidad no estoy al tanto de nada. Logro convencerlos de mi honestidad, o más bien, de mi falta de información. El alcalde intuye lo que puede haber pasado y decide volver corriendo a Domfront. En el trayecto de vuelta, en el coche, su teléfono no para de sonar. Vecinos, periodistas, todos le llaman para saber por qué los policías han irrumpido en el pueblo esa mañana. Recibo una llamada de Publicateur Libre, es la redactora jefe, y me dice: ¿me puedes decir qué ha pasado a las 6 de la mañana? Creo que estás al tanto. Le digo sí, pero ¿sabes quién ha sido el arrestado? Ella me dice: creo que es Bin Laden. Y yo le digo: hay que tratar el tema con cuidado porque yo he recibido la información de tus colegas periodistas en Flers y no me han mencionado a nadie. Mientras Omar sigue detenido, Zaina se entera de lo que ha pasado. Una bloguera ha denunciado que desde una cuenta de Twitter con el nombre de Omar Bin Laden se ha publicado un mensaje con el que se pretende recordar el 10º aniversario de la muerte de Osama. La historia, dice el mensaje, solo se escribe con la sangre de esas personas para contar las historias de esos mártires que hicieron historia, construyeron naciones y trajeron la gloria. Su sangre es el sustento de nuestra fe hasta el día del juicio final. Descansen en paz. No sé qué decía el tuit en cuestión al 100%, pero básicamente decía que todas las personas que mueren en guerras son héroes. Su padre fue considerado un héroe cuando luchó en la guerra de Afganistán contra la invasión soviética. Pero él no era un héroe. Eso es siempre lo que ha defendido Omar. Lo que sucedió el 11 de septiembre, lo hiciera o no el padre de Omar, no fue un acto heroico,
Omar siempre ha dicho que él también fue una víctima. Los hijos no son responsables. Nunca son responsables de lo que hacen sus padres. Puede que los padres sean responsables de las acciones de los hijos, si no los educaste correctamente. Pero un hijo no es responsable de las acciones de un padre. A las 8 de la tarde, el alcalde de Domfront todavía no ha conseguido confirmar los rumores de si es Omar a quien han detenido. Y eso es lo que trata de hacer en cuanto llega al pueblo. Je passe à Domfront, je vais essayer discrètement de poser une question ou deux autour de moi. Intento discretamente hacer una o dos preguntas a mi alrededor. Por suerte, un amigo, vecino de enfrente, viene y me dice: hola, ¿cómo estás? Oye, ¿has visto esta mañana? Estaba la pasma allí. Yo obviamente finjo ignorancia. Pues sí, arrestaron a un tipo en la calle principal. Pero yo digo: ¿sabes quién es? Él me responde: no sé. Mais ils ont arrêté un mec dans la grande rue, mais je dis: tu sais qui c'est? Je dis non, je ne sais pas. Zaina está preocupada. Sabe que de repente la gente de Domfront ve a Omar con otros ojos. La gente hablaba de Omar, de que podría ser peligroso. Pero no hay manera de que sea así, ¿sabes? Yo soy quien le grita a Omar, él no me grita a mí. Es una persona muy sencilla, muy pacífico. Es vulnerable y tiene dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, habla inglés, pero ni lo lee ni lo escribe muy bien. He speaks English. He doesn't read and write very well. En cualquier caso, tras la detención, Omar se enfrenta a la posibilidad de ser expulsado del país o incluso pasar 7 años en prisión. En la comisaría, Omar intenta explicar a la policía que no es la primera vez que alguien suplanta su identidad en las redes sociales. Les dice que esa cuenta efectivamente es suya, pero que ha sido hackeada. Les explica también que hay decenas de cuentas en Internet con su nombre, apellido y su fotografía, y que él y Zaina han denunciado el tuit. Omar dijo simplemente que no lo hizo. Dijo que estaba al tanto de la publicación porque denunciamos el tuit muchas veces. Yo lo denuncié, Omar lo denunció, personas que conocíamos lo denunciaron a Twitter y fue eliminado. Pero la policía quiere estar segura. ¿Cómo saber que no ha sido Omar el que ha ensalzado la figura de Osama? Los agentes le piden a Zaina que traiga todos los pasaportes de Omar. El tuit ha sido lanzado desde Yemen y ellos quieren saber dónde ha estado Omar en los últimos años. Les di una copia de su pasaporte, les di 3 años, 3 pasaportes, 15 años. Mostraba exactamente dónde había estado. Y solo ha estado, ya sabes, en los últimos 8 años. Solo ha estado en Francia y, por supuesto, en Europa. Nunca estuvo en Yemen. Es imposible. Y ese tuit fue hecho desde Yemen. Finalmente, con todas las pruebas aportadas, la policía deja a Omar en libertad. El hijo de Osama regresa un tiempo a Qatar. Todo el asunto del tuit le obliga a tomarse un tiempo lejos de Domfront, pero al poco regresa. Una tarde aparece de nuevo por el bar. Omar vuelve a la comunidad. Es ahí donde quiere estar. Un día nos envió varios mensajes en los que explicaba lo que había pasado y se mostraba contrario a considerar héroes a esos mártires de los que hablaba el famoso tuit. Anyone considering any action that would harm others must stop. Cualquiera que considere cualquier acción que dañe a otros debe detenerse, decía Omar. La violencia no es el camino. Matar no es el camino. La destrucción de la propiedad no es el camino. A los jóvenes os digo que tenéis un gran futuro por delante. La educación es la clave. Omar también hablaba de su vida en Francia, paseando con amigos en bicicleta o compartiendo historias en el bar. Se mostraba feliz de vivir junto a las colinas verdes y el río que ve desde su casa, ese paisaje que pinta una y otra vez. Francia es para mí como un hogar, decía Omar, y sobre todo el campo en Normandía. Junto a nosotros está el mar y Saint-Malo y Saint-Michel.
Es un lugar para encontrarse a uno mismo, como Van Gogh. Francia tiene algún tipo de magia para eso. Me está ayudando. That's it, so talk to you soon, hopefully. Allí sigue Omar Bin Laden pintando su vida. En el buzón verde incrustado en las paredes empedradas de su fachada está escrito claramente con un rotulador negro: Omar Hussein Bin Laden. Un vecino más en Domfront, un pequeño pueblo en Normandía, en el corazón de Francia, en el corazón de Europa, uno de los lugares en el mundo, no hay tantos, donde los pecados de los padres no nos condenan y donde uno puede tener una segunda oportunidad. Al menos, todavía. Este capítulo ha sido reportajeado y escrito por Laura Jack, Lucía Riera, Marta Rodríguez y Joan Bodinier, junto al equipo de True Story. Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pilar Sayans, Juan Moreno, de Feel Good Media, y Koldo Zuazúa, de Kowalski Films. Guiones, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción, María Baldasano. Diseño de sonido, Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora, Ana Gañán. Diseño visual, Andreu Gallard. Locución de títulos, Marta García. Música de cabecera, Iván Cester. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechos reales.